Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: Mira, hago nuevas todas las cosas. Muy buenas tardes, señoras, señores, dignidades eclesiásticas, personalidades invitadas y autoridades representantes de las corporaciones municipales locales y vecinas. Y un saludo muy especial a los más de 11.000 seguidores del perfil El Castigo de Sion Consumado que nos siguen en directo a través de Instagram. La Asociación Cultural El Castigo de Sion Consumado les da una afectuosa bienvenida al acontecimiento que presenta la restauración de la talla del siglo XVIII de San Miguel Arcángel, que coronaba el retablo mayor de San Blas desde 1719 hasta 1963, año en el que pasó a ocupar el lugar en el que se encuentra en la actualidad. Esta restauración ha sido posible gracias a los donativos de más de 200 personas que han adquirido la historia del retablo mayor. Y con ello han podido conocer su historia y además participar en su restauración, convirtiendo este acto en verdadera obra de fe. Unos lo han hecho por amor a su pueblo, Villarrobledo, otros por amor al arte y otros por amor a la cultura, pero muchos otros lo han hecho por amor a Dios. Pero aún queda mucho por hacer. San Miguel Arcángel es solo una pequeña parte de este inmenso retablo barroco de estilo churrigueresco, el segundo retablo más caro de los retablos barrocos del Arzobispado de Toledo del siglo XVIII, porque la parroquia de San Blas formó parte del Arzobispado de Toledo hasta 1966, año en el que entró a formar parte de la recién fundada diócesis de Albacete, convirtiéndose en arciprestazgo, y su párroco, don Pedro Gutiérrez, en arcipreste, siendo este el único arcipreste que ha tenido Villarrobledo en sus 800 años de historia. Pero eso lo leeremos el próximo año, ya que tengo el honor de anunciaros que está en edición la segunda parte que consagrará el Castigo de Sion, poniendo fin a la investigación que me ha llevado hasta el libro de fábrica de San Blas, entre otros documentos inéditos que, si Dios quiere, verán la luz a primeros del próximo año 2025. Quiero hacer una mención especial y mostrar mi más sincero agradecimiento al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje, por cumplir su palabra y enviarnos a la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo Pedroche, en representación de su gobierno, que está esta tarde aquí con nosotros, y pido un aplauso. Presentación de esa restauración que ha hecho Pablo Nieto, al que también agradezco que esté hoy aquí y que podamos ver de primera mano ese magnífico trabajo que hace como restaurador de renombre, con un currículum maravilloso. Así que gracias también, Pablo, por estar aquí. Quiero saludar, como no puede ser de otra manera, tanto a la presidenta de la asociación, Amparo, a Pedro, a su secretario y a toda la junta directiva que hoy está aquí, y agradecerles la invitación que han hecho al presidente y que él, bueno, pues no ha podido venir y ha querido que sea yo como representante de la Viceconsejería de Cultura estar hoy aquí. Quiero saludar también a los concejales del Ayuntamiento de Villarrobledo, que hoy también nos acompañan, y bueno, pues a todos aquellos que han querido de alguna manera estar aquí. Yo tengo un par de mensajes que hacerles llegar en nombre del presidente. El primero de ellos es de agradecimiento a la asociación que ha hecho posible la restauración y que de alguna manera ayuda al gobierno regional y al resto de instituciones en su labor de proteger el patrimonio de Castilla-La Mancha. El patrimonio de Castilla-La Mancha forma parte de su historia y mucho de ese patrimonio tiene que ver con el patrimonio eclesiástico. Así que agradecerles el esfuerzo económico y de trabajo a
a la asociación y a todos aquellos que de una manera u otra, dentro de sus posibilidades, han ayudado, donando, trabajando, bueno, pues para poder disfrutar de esta maravillosa talla de la cárcel San Miguel. Y bueno, pues en estas fechas el siguiente mensaje que les tengo que hacer llegar no es otro que el de felicitarles estas fiestas, felicitarles la Navidad, desearles que pasen unos días maravillosos en compañía de aquellos que más quieren, de su familia, de sus amigos, y un deseo para todos, que es que el amor de Dios, el amor de Cristo, bueno, pues llegue a todos los rincones del mundo, también allí donde ahora mismo no hay nada más que guerra y sufrimiento. Creo que ese debe ser el deseo que tenemos todos, y saludar también al primer párroco que también acaba de entrar y nos va a acompañar también en esta magnífica conferencia y en esta bendición que ya tendrá lugar. Como les digo, muchísimas gracias por invitarme a este acto tan bonito y tan emocionante que tiene tanto que ver con el cuidado y el cariño que un pueblo tiene por su templo, por este monumental templo, y por el patrimonio que atesora él, que también es una manera de demostrar su amor por Dios. Muchísimas gracias. Hace unas semanas, la consejera de Cultura del Principado de Asturias, tras 10 años de trabajo, celebró que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la elaboración de la sidra. Doña Carmen, tiene ante usted un inmenso retablo mayor, un bien cultural no declarado bien de interés cultural, y en él encontrará el principio de discernibilidad aplicado en 1943, lo que convierte a este retablo en el primer ejemplo de aplicación de este principio. Tenemos mucho trabajo que hacer y por ello quiero entregarle esta columna, que es la primera de muchas más que empezaremos a distribuir próximamente, junto a un ejemplar de este libro, El castigo de Sion consumado, cuyos fondos recaudados con él nos han permitido contratar a uno de los mejores restauradores para realizar la restauración de San Miguel Arcángel, y que no se hubiese podido llevar a cabo sin la autorización expresa de la diócesis de Albacete, el obispado de Albacete. Su restaurador es Pablo Nieto Vidal, nacido en la localidad murciana de Cartagena. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos y titulado especialista en conservación y restauración de bienes culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. Su amplia experiencia en sus más de 20 años como profesional le han llevado a restaurar más de 59 lienzos de distintos periodos y artistas, siendo los más destacados los de Juan García de Miranda, Joaquín Campos, Antonio Villanueva y Manuel Usel de Guimbarda. Más de 100 esculturas de madera policromada de distintos periodos históricos, desde el siglo XV al XX, para distintas catedrales y parroquias de las provincias de Albacete, Valencia y Murcia. Completan su trayectoria profesional multitud de restauraciones de tronos, cerámicas, murales, tablas y material arqueológico. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a Pablo Nieto Vidal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos, gracias al obispado, Daniel, por haberme permitido hacer el trabajo, gracias a la asociación por confiar en mí y gracias a todos por haber colaborado en este proyecto tan bonito que ha comenzado con la restauración de esta preciosa imagen y que esperemos que siga adelante poco a poco con la restauración del retablo. Voy a intentar ser breve. Hay que pensar que hemos sido varios los restauradores de mi equipo que han estado trabajando conmigo estos meses. Han sido 3 meses de trabajo duro y bastante difícil. Entonces voy a resumirlo, espero no extenderme mucho. Serán 15, 20 minutos, espero que no sea
quizás un poquito más, pero que no sea mucho más, para que podáis entender la dificultad de un trabajo de restauración cuando se trata de hacer bien académicamente y no es un trabajo aficionado como por desgracia a veces se dan en otros sitios. La imagen de San Miguel es del año 1719, el autor es Alonso Gómez, no me voy a extender mucho, lo tenéis en el libro primero y en el segundo, que se va a editar pronto, de Pedro. Pero sí es interesante ver cuál era la ubicación de la pieza en origen. Podéis ver que estaba justo en lo alto del retablo, coronando, podéis verlo. Eso es algo más interesante de lo que parece, ¿no? Primero por lo espectacular, ¿no?, de la pieza barroca ahí arriba, pero también por cómo se entiende la imagen. Es una imagen hecha para ser vista a mucha distancia. Por eso los rasgos están poco definidos, son bastante volumétricos, no tienen grandes profundidades, sin embargo es como muy efectista en el movimiento, ¿no? Eso está pensado por el artista y a la hora de ejecutar la obra. Entonces, la vemos de cerca y la vemos con una imagen poco tradicional en cuanto a proporciones, pero es precisamente por eso. El estado inicial de la obra, la primera parte es cuando la vemos nosotros, cuando vengo a hacer el primer informe, a preparar el presupuesto y los primeros pasos que damos en el taller. Tenía muchísimas patologías, muchísimas alteraciones. Suciedad superficial, como es normal en estos casos, alteración de los barnices producidos por el envejecimiento natural de la obra y también por determinados factores externos. Teníamos una alteración muy grave que vais a ver ahora en las carnaciones, en los brazos, en el rostro, en las piernas, producida por calor. Tuvo que haber en algún momento algún incendio o estar muy cerca de algún foco de calor que hizo que parte de la imagen se quemara. Sin embargo, otra no, y eso es porque estaba hecha con diferentes materiales. Hay zonas pintadas al temple y hay zonas pintadas al óleo. Y eso es lo que hizo que el óleo se alterara mucho más que los temples y el óleo. También teníamos problemas de levantamientos, oxidación del metal, de la plata, sudoraciones de resina producidas también por el calor, bueno, una serie de deterioros bastante abundantes. Aquí podéis ver el rostro al empezar, fijaros esas gotas que están señaladas, esas gotas oscuras de resina cayendo por encima, o cómo está la pintura de la policromía del rostro, cómo está como lleno de puntitos, ¿no? Es la pintura que se ha arrugado y queda debajo el estrato claro, que es en lo que estáis viendo. Aquí podéis ver también los determinadas manchas, alteraciones con pérdidas. Y como veis, fijaos en el rostro, como está lleno como si fuera de poritos, ¿no? Eso es lo que decía, se ha arrugado la pintura y se ve la capa de abajo, que no es realmente lo que quería que se viese el artista. Y grietas, pues muchas, ¿no? Podéis ver cómo tiene una grieta vertical que atraviesa todo el pecho. Fijaos aquí cómo estaba la pieza, estaba completamente deshidratada, muy blanquecina, muy pasmada y muy sucia. Y luego podéis ver ese clavo, que es muy interesante, es el clavo como estaba colgada la imagen en la zona superior, cuando estaba en lo alto del retablo. Atravesaba el clavo por la espalda, lo doblaron y de ahí por la parte de atrás, en una argolla que abría en su día, que quitaron cuando bajaron, es como colgaba de la parte alta del retablo. Fijaos cómo estaban las grietas y las pérdidas de policromía, de oro, y bueno, era un nivel de alteración bastante importante. Fijaos cómo había zonas completamente fracturadas y muy oscurecidas, muy oscurecidas. Y esto es una foto general de la obra cuando llegó al taller tal y como llegó. Una más, el rostro. Evidentemente la forma de la escultura, el rostro de Satán está apoyado, es la parte que apoya cuando la imagen se pone de pie. En los momentos que se pusiera de pie, pues lo que se aplastó realmente en la parte de abajo que es la nariz. Podéis ver la barbilla, todas las pérdidas que teníamos, los roces. Bueno, pues como veis, es un estado de conservación bastante alterado. Fijaos en la corona, como en la parte baja de atrás de la corona y en algunos sitios nos faltaban diferentes espacios volumétricos, nos faltaban partes de la corona, faltaban volutas, picos. Bueno, pues es una imagen bastante, como digo, bastante deteriorada.
Criterios de intervención, no me extiendo mucho, esto es pura teoría, ¿no? Pero sí es interesante que por lo menos estos tres los tengamos en cuenta, que son el respeto, reconocimiento y reversibilidad. Respeto es simplemente respetar la historia del arte, respetar al artista, respetar a la obra, tratarla con cuidado y que el paso del tiempo siempre quede de manifiesto y lo que quiso hacer el artista con ella. El reconocimiento quiere decir que cualquier aportación que hagamos nosotros sobre la obra se pueda reconocer por cualquier persona que lo vea. Es decir, toda la aportación de color que hemos hecho, en un momento determinado, cuando alguien se acerque, podrá verla. Ya veréis cómo, por regatino, por punteado, de diferentes técnicas. Y la reversibilidad es que todo lo que le hemos hecho a la pieza, en un momento determinado se podrá quitar con facilidad sin hacer daño al material original, porque no sabemos dentro de 100 años si se restaura la pieza, si habrá técnicas mejores. Entonces, todo lo que ponemos nosotros se puede quitar con facilidad para que la pieza no sufra en el futuro. Primer proceso realizado de trabajo, la consolidación. Los estratos se estaban desprendiendo, la pintura se estaba cayendo, por decirlo de una manera coloquial. Estaban separando la madera de la pintura del estuco, el estuco de la pintura, estaban todos los estratos muy levantados. Aquí podéis ver cómo procedemos y vais a entender por qué el trabajo también es bastante lento. Teníamos que ir inyectando zona por zona en las zonas levantadas, en las craquelados, en los pequeños levantamientos. Teníamos que inyectar una cola, poner un papel y con cuidado, con una planchita de 2 centímetros, una espátula caliente, que se llama, o un termopoterio, con eso planchas y vas secando y aplastando toda la pintura, todo lo que está levantando, consiguiendo compactar de nuevo todos los estratos para que la pintura nunca vuelva a caerse y pueda estar estable. Imaginaros en una imagen de esas dimensiones con una planchita de ese tamaño, ¿no? Por eso es un trabajo bastante lento y es la esencia de la restauración, porque al fin y al cabo estamos tratando de consolidar, de proteger, de que hacer perdurar en el tiempo cualquiera de los estratos que tiene la pieza. Aquí podéis ver diferentes zonas que fueron tratadas, donde veis el papel de seda, el papel japonés, perdón, es donde podéis ver que se ha hecho el trabajo. Y pasamos quizás a la parte más importante, la limpieza. Como decía, nosotros para limpiar cada parte de la imagen se limpia con un material distinto. No es igual de sensible el oro fino a la humedad, que puede ser, o a elementos acuosos, que puede ser un óleo, que puede ser un temple o una plata en este caso. Tenemos un conglomerado de materiales y cada uno se trabaja de una manera distinta. La herramienta de trabajo, pues un hisopo, es un palillo con un algodón pequeñito liado. Ahí es donde mojas en cada color, en cada disolvente y vas limpiando la imagen. Fijaos aquí, las primeras catas de limpieza que realizamos, fijaos la parte baja oscura y la parte alta de la rodilla ya limpia. Podéis ver cómo la suciedad, el hollín, el humo adherido, cómo oscurecía muchísimo la pieza. Fijaos aquí, en las catas esta clara que veis, roja, fijaos cómo estaba de negra la pieza del humo y en la parte baja, sin embargo, cómo se va viendo la limpieza de la obra. O en esta rodilla, que es muy visual, ¿no? La parte que veis más clara y la parte oscura, que es la que está sucia. Una cata en la mano, igual, parte limpia y parte sucia. Y en el rostro exactamente igual. Fijaos qué diferencia de limpieza entre la parte superior de la cara ya limpia, cómo se aprecian las pestañas, la claridad en el globo ocular, cómo, no sé, cambia la transparencia de la pieza y simplemente con una limpieza. Todavía no hemos empezado a tocar nada con color. Fijaos en el cuello cómo cambiaba. O aquí, que es muy espectacular, la limpieza de la representación de Satán es muy espectacular la limpieza. Fijaos qué cambio, qué parte oscura a vuestra derecha y qué parte clara aquí en la cata, qué bonita se ve. O la parte superior del pecho limpia y el resto sucio. Como podéis ver, estaba muy oscura. Con las alas nos pasa exactamente igual. La de arriba podéis verla limpia, la de abajo muy grisácea, muy sucia, con mucha suciedad grasa. Y esas gotas oscuras que veis por toda la imagen que van apareciendo han sido muy difíciles de tratar. Son como sudoraciones de resina que ha tenido la pieza cerca de los nudos. No sé si por el calor, quizás por la pieza a la que estaban sujetas, grande de madera, que pudo
en algún momento caer o desprender resina y que se le haya impregnado, pero realmente estaba llena y es muy dificultosa de quitar. Más catas de limpieza, más procesos. Fijaos, aquí es como quitábamos esta resina, teníamos que reblandecerla con una acetona prácticamente pura y reblandecer ahí un poquito del material y luego retirarlo a punta de bisturí con el cuidado de no deteriorar, por supuesto, la imagen, pero poder levantarla, estaba muy, muy adherida a la superficie. Los refuerzos estructurales normalmente los hemos hecho todos con madera. La unión de las grietas las hemos hecho todas con madera. No hemos puesto espigas porque la imagen no va a salir en procesión y es mucho mejor hacerlas en mi opinión, con madera y madera más blanda que la original. De tal manera que si en el futuro, esperemos que no y creo que no pasará, se volvieran a abrir las grietas, que se volvieran a abrir siempre por el mismo sitio y no se abrieran por otro distinto para no deteriorar la pieza, no se deteriorara por sitios distintos en el futuro. Trocito a trocito se han ido rellenando, sacando las cuñas muy finitas. Pensad que las grietas se ven espectaculares, pero a veces eran muy finas y vamos amoldando la madera a la grieta que tenemos para poder ir rellenándola. Aquí podéis ver como diferentes zonas, fijaros cómo va haciendo el movimiento de la grieta y cómo vamos rellenando con madera muy finita, encolada, todos los huecos que tenemos. Por supuesto, antes de eso, inyectando cola en las grietas para que penetre bien y se refuerce la pieza por dentro. Seguimos con la reintegración volumétrica. Aquí podéis ver uno de los nudillos. Bueno, pues en casos se ha hecho con madera y en otros casos se ha hecho con pasta de madera que utilizamos habitualmente. Una latita es una pasta de madera de la misma densidad que la madera normalmente, con lo cual no funciona como una barrera ante la humedad que viaja por dentro de la imagen, sino que puede trasladarse por ella también. Es un material muy estable, funciona muy bien. Si os fijáis aquí es interesante lo que os decía, se ve muy bien aquí de la parte quemada. ¿Veis cómo la pintura se había arrugado y lo que se ve clarito es la base que dio el pintor sobre la imagen antes de terminarla? Digamos, antes de dar la veladura final, esas son las bases claras, pero no es lo que él quería que se viese. ¿Veis cómo se hicieron las reconstrucciones de la corona? Y el siguiente proceso es el estucado de la pieza. El estucado es simplemente rellenar cada uno de las pequeñas perforaciones, de las pequeñas grietas, de las pequeñas pérdidas o grandes, de lo que tengamos, rellenarlo con un estuco natural realizado para poner a nivel las pérdidas que tenemos, de tal manera que cuando demos el color no se vean los escalones, ¿no? Aquí podéis verlo cómo se hace. Estos son los primeros pasos, antes de desestucar, cuando vas poniendo la masa, pues imaginar la infinidad de puntos que podéis ver aquí en los dorados que tuvimos que estucar. Había muchísima fase de estuco. Fijaos simplemente en una piececita como esta de la armadura de 10 centímetros, la cantidad de puntitos de estuco pequeño que tenemos dado por todo. Y luego ese estuco, para dejarlo a nivel, tenemos que ir a base de bisturí, a base de lijas de grano muy fino, rebajándolo para dejarlo a nivel exacto, para luego cuando vemos el color que no se note, como decía, los diferentes niveles. Aquí podéis ver, pues fijaos que como al principio se veían los pegotes más grandes de estuco, las cantidades, sin embargo, una vez que lo terminamos, como las líneas se amoldan, siempre sin invadir nada del material original, siempre dedicándonos a tapar donde no hay nada, ¿de acuerdo? Una vez que se hace eso, se barniza la pieza. La pieza se barniza, el barnizado intermedio es para hidratar de nuevo la pintura. Una vez que has hecho una limpieza a base de disolventes que evaporan más rápido, unos que otros, que se generan pasmados a veces, se desnutre la policromía y entonces la manera de nutrirla de nuevo y de hidratarla de nuevo es a base de dar una capa de barniz diluido o dos para poder hidratarla de nuevo. Podéis ver esta zona de vuestra derecha completamente hidratada, mientras que la otra se quedaba deshidratada. Y es cuando realmente recuperamos el color de una manera, visualmente, de una manera más eficiente. Fijaos aquí la reconstrucción de la nariz, de las cejas, cuando una grieta tan finitas, las hemos tenido que estucar para que pasaran desapercibidas. Pasamos todo esto, quizás es el trabajo, lo que acabo de explicar, lo más largo de todo, ¿no? Es la limpieza, la consolidación es muy minuciosa, hay que ser cuidadoso. Una vez que hacemos una limpieza de un material original, si arrasamos algo, si
barremos algo o rompemos algo, nunca se podrá recuperar. Podré pintar yo, pero no será el pintor que lo hizo o el escultor que lo hizo a principios del siglo XVIII. Entonces es muy delicado. Ahora entramos en la parte siguiente, que es cuando aportamos el color nosotros. Como decía, lo hacemos con técnicas diferenciadas. Dos posibilidades, o bien regatino o puntillismo. Hemos utilizado las dos, según la zona. Mayormente regatino, que es lo que suelo realizar. Es una sucesión de líneas muy pequeñitas, muy cortitas, con un pincel muy fino, que cuando te acercas ves la pintura rayada, como un código, pero cuando te alejas no se nota absolutamente nada. Y el puntillismo es lo mismo, pero con puntitos. Es una sucesión de puntos de diferentes tonos que lo que haces es engañar a la vista, ¿lo ves? Ves la imagen completa, pero si te acercas ves que está hecho con muchos puntos. Aquí podéis ver la corona, veis cómo está hecho con regatino, ¿vale? Simulando como si fuera oro, no sea dorado, simulando como si fuera oro con los brillos del amarillo, del rojo, un toquecito de verde, y consigues, haciendo el regatino, que la imagen parezca que está dorada, pero si te acercas realmente se note que es pintura con un pincel hecho muy finito. Aquí podéis ver también en el sol, en la parte baja, cómo está hecho el regatino, o aquí en el muslo. Fijaos que esa imagen, la pierna está casi a tamaño real, y fijaos qué finitas son las líneas, están hechas con un pincel del cero, muy pequeñito, que se hace realmente para no falsificar, para no queremos falsificar la obra del autor, lo que queremos es que se pueda reconocer lo que ha hecho el restaurador y lo que tiene 3 siglos de antigüedad no se enmascare con lo que hacemos nosotros. Aquí podéis ver otro ejemplo de regatino y, bueno, un poco del antes y el después. Podéis ver la pieza, realmente no hemos pintado nada más que lo que estaba perdido, con pincel pequeño, como digo, pero estaba tan sucia, tan enmascarado el color original ahí debajo de esta suciedad que el cambio ha sido pues muy evidente. Podéis ver, fijaos el rostro de Sardán ya terminado. Y bueno, 3 o 4 fases muy rápidas que simplemente menciono. Como decía, no se ha dorado nada. En cuanto a la espada, como estaba completamente perdida la plata, estaba hecha con plata en origen, estaba completamente perdida, decidimos platearla de nuevo y envejecerla. Es plata fina, con lo que se ha hecho con técnica tradicional, poniéndola con pomazón y guantelino y luego bruñendo. Es una técnica que se lleva utilizando miles de años y bueno, se hace de manera artesanal, es muy bonita de hacer. Y podéis ver cómo estamos bruñendo la plata para sacar el brillo. Y luego también estoy bastante orgulloso de esta parte del trabajo, que es la unión que hemos hecho de las alas. Fijaos el tamaño de las alas de madera, son bastante grandes, bastante pesadas. Como os decía, nosotros tenemos que respetar y cuidar la obra, como restauradores de obras de arte tenemos que respetar y cuidar la obra al máximo posible. Entonces, una vez que las habíamos desmontado y habíamos quitado los clavos que tenía metálicos grandes de forja oxidados, el hecho de atornillarlas de nuevo no me parecía lo correcto. Entonces creamos un sistema con unos imanes de neodimio muy potentes, para no tener que atornillarlas y poder desmontarlas. Eso facilitará que en el futuro, cuando se quiera bajar la imagen, no sufra, porque cuando la bajamos la primera vez fue complicadísimo. Y mira, los medios fueron muy buenos porque vino una pluma, hubo que cogerla con una cinta así y bajarla, pero fue muy incómodo y la pieza corría riesgo. Entonces, el poder subir la pieza sin las alas y luego simplemente acercarlas, ponerlas y que se peguen, pues ayuda mucho si en el futuro se quiere volver a bajar. Estos son los imanes que hemos puesto 2 en una ala y 3 en otra, y como podéis ver, se han embutido en los agujeros que ya teníamos de los clavos, hemos colocado unos imanes, otros en las alas, y hemos conseguido que se puedan poner y quitar sin que la pieza sufra en el futuro. Y quizás lo más controvertido de la restauración ha sido el tratamiento del escudo. El escudo, 2 cosas importantes. La primera, esta aureola que tenemos con los rayos dorados detrás es una aportación posterior, que no era de la pieza original, que se le puso posteriormente. Es un añadido. Y además veis aquí en la parte metálica que se engancha a la mano del ángel, podéis ver que tenemos la huella de cómo era antes, dónde estaba antes y dónde la cambiaron de sitio. Claro, nosotros tenemos que devolver a la pieza con su estado original.
y más si la aportación la desvirtúa. Entonces decidimos cambiar la pieza de sitio y llevarla. Aquí tenéis cómo se cortaron los clavos hace años y se pusieron 2 tornillos arriba con la pieza y decidimos quitarlo y ponerlo de nuevo en su posición original. ¿Qué pasa? Cuando lo pusimos en la posición original y esa aureola dorada que se le había añadido en el siglo XX tapaba completamente la imagen. Es una pieza que el autor está maltratando el trabajo del autor, del artista, está enmascarando una pieza sin una contundencia artística, ni histórica, ni de ningún tipo, con lo cual decidimos retirarla y dejar la pieza como sería en origen en 1719 cuando se hizo. Y evidentemente, aunque lo hemos valorado durante mucho tiempo, lo hemos consultado por supuesto con el obispado en su día y lo hemos estado viendo, al final se decidió quitar porque creo que la pieza ha ganado mucho y además podéis ver en esta fotografía, se ve muy bien cómo es mucho más equilibrada sin la aureola, cómo es mucho más cromáticamente más entonada y cómo la composición es mucho más bonita y sobre todo que se ve la pieza, porque de la otra manera, desde abajo, cuando la suban arriba, la aureola habría tapado la cara completamente y parte de la imagen. Aquí un pequeño antes y después y otro del rostro. Termino con la foto del retablo del proyecto que a ver si entre todos conseguimos que salga adelante. Es una obra magnífica, es una obra muy bonita, con bastante falta, en un estado de conservación muy deficiente y bueno, a ver si entre todos conseguimos que poder hacerlo y poder recuperar esta obra para Villarrobledo porque es una obra magnífica. Termino de nuevo dando las gracias a todos por vuestra confianza, por la presentación, por las palabras tan bonitas que me habéis dedicado y bueno, espero que os guste y cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, estoy encantado de resolverla. Muchas gracias.